Es un gusto saludarles en este momento. Estamos en la serie de sermones Matrimonios que duran. Ya hemos predicado en algunas ocasiones sobre distintos personajes que han llamado nuestra atención y personajes que sobresalieron en la historia de la Biblia. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un matrimonio realmente sorprendente. Un matrimonio de esos que llaman la atención. Quiero invitarles a buscar en Mateo capítulo 1, versículo 5. Dice la Sagrada Escritura: Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. El matrimonio que queremos estudiar en esta ocasión es el matrimonio de Salmón con Rahab. Nosotros hemos escuchado al segundo personaje, hemos escuchado a la mujer que es Rahab, y todo mundo le conoce como Rahab la ramera, porque así lo dice la Escritura. Realmente esta mujer era una mujer que tenía ese oficio, se dedicaba a la prostitución, una mujer que vivía en Jericó, y en este momento vemos que ella se casó con un hombre llamado Salmón. Aunque fue muy importante en las Sagradas Escrituras, Salmón no es un personaje que conozcamos mucho. De hecho, podríamos decir que este personaje se menciona en distintos pasajes de la Escritura. Por ejemplo, en Primero de Crónicas, capítulo 2, versículo 10 y versículo 11, se nos presenta a este personaje. Pero también se presenta en Ruth capítulo 4, versículo 20 y 21, como una mera mención. Y en Hebreos 11:31 se menciona también a esta pareja. En Santiago capítulo 2, versículo 25, se vuelve otra vez a mencionar la vida de Rahab, pero la vida de Rahab ya no se puede mencionar sola, sino que se tiene que mencionar siempre con Salmón. Damos gracias a Dios porque este matrimonio es un matrimonio de esos que llaman la atención, como ya lo dije hace un momento. ¿Cómo podríamos calificar este matrimonio? Este matrimonio lo podemos calificar como un matrimonio victorioso. Sí, escúcheme bien, un matrimonio victorioso. Cuando hablamos de matrimonios que duran, solamente podemos pensar en matrimonios de victoria, matrimonios vencedores, matrimonios que pueden sostenerse toda la vida y que a través de las luchas, a través de los problemas, a través de las angustias, a través de esas circunstancias tan agrias que suelen llegar a nuestras vidas, y que los matrimonios puedan sostenerse viendo al invisible a pesar de todo lo que viene, eso tiene que ver con victoria. Este matrimonio que quiero presentar ahora tiene tres características que me parece que son muy importantes, porque son las características de un matrimonio victorioso. Solamente para que nosotros podamos entender esta situación, podemos decir que el matrimonio victorioso es un matrimonio que vence el pasado. Este matrimonio venció el pasado. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, hace unos segundos mencionaba yo que esta mujer era una mujer prostituta, era una mujer que se le llamaba ramera. Y ella vivía en Jericó. Dice la Escritura que llegaron dos espías enviados por Josué para investigar cómo estaba la situación en Jericó, cuáles eran sus fortalezas, cuáles eran sus debilidades. Y esta mujer los recibió en su casa y ella se dio cuenta que ellos iban precisamente a hacer su investigación, iban como espías, y lejos de denunciarlos, los llamó aparte y comenzó a hablar con ellos. Y este pasaje realmente es muy importante porque imagínese que cuando pasan algunos años, alguien se case con una mujer que tenía un pasado oscuro.
Imagínese que un hombre se case con una mujer de mala reputación. O bien que una mujer se case con un hombre con un pasado oscuro, negro, diríamos hasta tenebroso. Y pareciera que eso no importa, pero cuando van pasando los meses y los años en el matrimonio, ese pasado se convierte en una especie de fantasma, algo que aparece frecuentemente y que trae tristeza y trae dolor. Pero vemos en este matrimonio que cuando ellos deciden casarse, ellos comienzan a vivir una vida diferente, una vida transformada, una vida donde el pasado no interesa, donde el pasado se queda enterrado, donde el pasado no tiene por qué traer repercusiones. Ahora, quiero decir que en nuestra época, o tal vez en otras épocas también, cuando alguien ha tenido un matrimonio de esta naturaleza, con situaciones anteriores al mismo matrimonio, cuando él se entera que ella pasó por ciertas situaciones, o bien ella se entera que él pasó por una situación amarga, triste o de destrucción de su propia vida, y ahora tiene que comenzar un nuevo matrimonio, ese tipo de cosas lastiman grandemente. Pero en el caso de este matrimonio fue diferente. En el momento que ellos se tomaron, en el momento que ellos se comprometieron, comenzaron a vencer el pasado negro. Fue un pasado que se olvidó. Por eso decimos que es un matrimonio victorioso, porque tuvieron que vencer el pasado. ¿Qué era lo que había pasado? Pues cosas muy fuertes. La mujer se dedicaba a la vida alegre, como le llamamos ahora. Pero algo que me llama la atención es que en los tiempos bíblicos, cuando una persona se casaba, había una ceremonia muy bonita, exactamente el día de la boda final, o decimos de la boda final, porque en los matrimonios judíos eran bodas de 8 días. Entonces vamos a pensar que ya era el día o número 8. Y entonces en ese día, todas las doncellas iban a la casa de la novia, la llevaban al río, los caballeros, los amigos del nuevo esposo, lo tomaban y lo acompañaban hacia el río, llevaban toallas, llevaban jabón, iban listos con nueva ropa para después de bañarse. Entonces, cuando ya se encontraban los dos jóvenes, el hombre y la mujer, los amigos de ella, los amigos de él, se retiraban y entonces comenzaba una ceremonia muy íntima. La ceremonia donde él, primero él, comienza a ponerle agua a la mujer en la cabeza y comienza con su jabón, comienza a bañarle. Y le dice: mi amor, en este momento yo te lavo y te recibo limpia. Y tu pasado no me interesa, porque yo te estoy recibiendo limpia. De la misma forma, la mujer hacía con el hombre. Le ponía el agua, comenzaba con el jabón y le decía también las mismas palabras. Y esto significaba que ese matrimonio estaba enterrando cualquier cosa. Y ahora todo lo que ellos tenían que vivir era un matrimonio nuevo, de aquí en adelante. Y esto, queridos hermanos, si funcionara en los matrimonios de hoy, el pasado no interesa. Hace muchos años recuerdo de una pareja, eran jóvenes ellos, ya tenían 3 niños. Y como pastor me tocó ir a verlos. Y entonces la mujer me dijo: pastor, fíjese que tengo problemas con mi esposo.
mi esposo ya me quiere dejar, mi esposo no sé qué le pasó, pero alguien le dijo que cuando yo fui joven, yo tuve un novio antes de él, que nunca pasó nada, pero que sí fue mi novio. Y como no le dije a él que había tenido un novio antes de conocerlo a él, hoy me dice que fui desleal, que nunca le dije la verdad, que le escondí cosas y, hermano pastor, yo no he escondido nada, solamente que en ese momento, bueno, ya tenía tiempo que yo había tenido un novio, nunca pasó a mayores y nunca se lo dije, no me pareció que era tan importante decirle porque no había pasado realmente nada. Pero él constantemente me recuerda, me dice que he sido desleal y en este momento ya no quiere estar conmigo. Cuando me acerqué al hermano, porque como pastor le conocía yo perfectamente bien, y hablé sobre la situación, y él me dijo, sí, efectivamente, pastor, es que ella no me tuvo confianza y me ocultó su pasado. Pero dice la Sagrada Escritura que el amor cubrirá multitud de pecados. Sí, así nos lo dice el libro de Pedro, primera de Pedro, capítulo 8. Y el amor cubrirá multitud de pecados. Pero también el libro de Proverbios nos dice que el amor cubrirá multitud de faltas y de fallas. Entonces, cuando una persona está recibiendo a la otra, el amor que se le tiene al compañero, al cónyuge, hace que nos olvidemos de todo y disfrutemos el nuevo matrimonio de aquí en adelante. Algo que me parece muy importante, dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esto es lo mismo que pasa en el matrimonio. Cuando uno se acerca para un matrimonio y hacer el compromiso, queridos hermanos, en ese momento comienza uno como una nueva criatura, como un nuevo matrimonio, con lo que pasó. Ya no nos acordamos porque no tiene la relevancia que algunos quisieran tener. La Biblia nos presenta que este fue el caso de nuestro Señor Jesucristo. Cuando recibió a su esposa, dice que se presentó delante de ella para hacerla una esposa limpia, santa y sin mancha, y sin arruga además. Entonces, los esposos, cuando recibimos a la esposa, nos la presentamos como algo glorioso, como alguien especial, como alguien imponente. De la misma forma las esposas. Entonces, este matrimonio realmente fue victorioso porque tuvo la capacidad de olvidar todo un pasado. Y esto, queridos hermanos, es algo para llamar la atención. A mí me llama la atención. Me da tanta tristeza cuando los matrimonios recuerdan algún error antes del matrimonio o durante el matrimonio, pero que no saben perdonar. Me encanta la Biblia porque dice que la multitud de pecados se borrarán cuando hay amor. Como lo acabo de mencionar hace un momento, solamente que ahora lo estoy parafraseando. El amor cubrirá multitud de pecados y cubrirá multitud de faltas y de errores. Eso es lo que hace el amor. No se irrita, no guarda rencor, no busca lo suyo, no es jactancioso. Ya hemos escuchado 1 Corintios capítulo 13. Entonces, olvidemos nuestros pasados y disfrutemos nuestros matrimonios. Queremos que nuestro matrimonio dure. Queremos que nuestros matrimonios sean ese reflejo del Dios que dijo, por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y el matrimonio entonces debe de durar hasta que la muerte nos separe. ¿Qué tenemos que hacer? Ser victoriosos. ¿Cómo? Venciendo el pasado. La segunda cosa que encontramos de estos matrimonios victoriosos son esos matrimonios que están basados en la fe. En la fe.
Fíjense bien, hace un momentito solamente hablé del asunto del matrimonio, pero yo no mencioné algo antes. Ahora debo hacerlo. Dice Josué capítulo 2, versículo 11 de la siguiente manera. Voy a comenzar desde el versículo número 9. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. Está hablando ella. Ella está hablando y dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores de la tierra. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, y a los cuales habéis destruido. Y no termina la lectura ahí. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón y se ha quedado más, no ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella está haciendo una declaración de fe, está confesando su fe. Ella ha descubierto que Dios es Dios arriba en el cielo y Dios es Dios abajo en la tierra. Ella está reconociendo que el temor de toda la gente llega cuando escucha que Dios es Dios. Esta es una fe inquebrantable de esta mujer. Ella en este momento hace esa declaración y les dice a ellos, sálvenme a mí y salven a mi familia y yo no los voy a denunciar. Y efectivamente, ellos le dicen, perfecto, tú nos cuidas, tú nos proteges y nosotros te garantizamos que tú no vas a morir. Solamente pon un cordón de grana, un cordón rojo tipo sangre para que represente la sangre. Cuando nosotros veamos ese cordón en la puerta, entonces esa es la casa que se va a salvar. Y efectivamente dice la Biblia que la sangre de Jesucristo era una sangre protectora, una sangre que protegió a todas las familias y a todos los primogénitos de los judíos. Y ahora aquí hay una segunda ocasión cuando se pone en el dintel de la casa un listón rojo que representa la sangre del cordero, y esa sangre es una sangre protectora. Esta mujer en este momento está siendo salvada, no solamente para no morir en manos de los judíos, sino que está siendo salvada, o déjeme decirlo así, redimida por la sangre de Cristo Jesús. Ella se convence, ya declara que Dios es Dios y que el temor y la grandeza de ese Dios ya está sobre toda esa gente. Y es por eso que pide la ayuda. Y cuando llega todo el ejército y llega a destruir a Jericó, es la única casa que se queda intacta porque ha llegado la salvación. Esta salvación es muy importante y es una salvación de tipo conversión, lo que llamamos la conversión. Esto es la redención en Cristo Jesús. Esta es la forma en la que el Señor obra con poder. Me encanta la palabra redención, porque también me encanta la palabra recreación. En Cristo Jesús hemos sido recreados, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros en Cristo somos recreados, somos nuevas criaturas, somos una nueva creación. Queridos hermanos, este caso de este matrimonio es muy importante porque ella encuentra que Dios es Dios y ella pide ayuda a ese Dios y ella es salvada. Y por si fuera poco, en Hebreos capítulo 11,
versículo 31 dice que por la fe esta mujer escondió a los espías. Sí, por esa fe que tenía en Dios. Y entonces, cuando ella se casa con Salmón, no se está casando en yugo desigual, aunque ella es de Jericó. Ella está siendo redimida. Y recuerden ustedes, por favor, que en Génesis capítulo 17, cuando dice que quiénes serán considerados como parte del pueblo de Dios. Primero, aquellos que fueron circuncidados. Y aquellas personas que entran en su casa y que también son circuncidados y que se someten a la soberanía y a la guianza de Dios. Y entonces esta mujer no es una mujer que se casa en yugo desigual con este hombre. Es decir, Salmón no fue un hombre cristiano que renuncia a sus principios de fe. Acabo de estar en un hospital hace unos días y hay una suite, así le llaman a un dormitorio, ahí un lugar donde están los pacientes, y se llama Suite Johannes Werner. Y en la pared se encuentra la historia de este hombre. Y dice que él era un protestante, que se casa con una mujer católica, pero que después de haber sido protestante renuncia para vivir con ella y entonces comienza a hacer muchos méritos y convertirse a la fe católica, donde ellos viven más que por fe, por los méritos comprados y pagados, y entonces él se convierte en una persona importante para la Iglesia Católica Romana y entonces ahí lo consideran santo. Queridos hermanos, noten por favor, hay muchos hombres, muchos jóvenes que se casan en yugo desigual y que hacen una renuncia de su fe, y esto es una vergüenza para todos los cristianos. Este matrimonio venció no solamente el pasado, venció la tentación, y cuando ella se convierte, él se casa con ella. Algunos comentaristas dicen que uno de los espías se llamaba Salmón. Es decir, uno de los que le vio, de los que entró a su casa, de los que dialogó con ella, ese, cuando ella hace su confesión de fe, cuando ella es redimida, cuando ella es salvada, cuando toda su familia junto con ella se salva, él y ella se casan. Él es un hombre de fe, él es un hombre confiable, él es un hombre de comisión, y él cumplió perfectamente su comisión. Queridos hermanos, cómo me alegra pensar en esto. Para que pueda haber buenos matrimonios y matrimonios victoriosos, lo que se necesita es que comencemos bien. Que comencemos bien. Que no andemos buscando una esposa donde no es el lugar correcto. Los creyentes debemos de buscar a mujeres creyentes. Las mujeres deben de buscar un joven creyente, verdaderamente redimido, un hombre verdaderamente transformado. En nuestra época hay muchos matrimonios que se han casado en yugo desigual y no les parece desafiante a Dios, pero quiero decirles que este es un desafío, es un desaire, es una molestia, es una abominación a Dios cuando alguien toma una mujer que no es creyente. Pero Salmón fue diferente. Salmón tomó a una mujer, pero porque se dio cuenta que ella era una mujer de fe. Señoritas y jóvenes, si ustedes ven a una muchacha dentro del templo o fuera del templo, tienen que cerciorarse que es una mujer redimida,
una persona salvada, una persona transformada por el poder del Espíritu Santo. Y si eso es así, entonces sí te puedes casar con ella. Pero si no es así, evítalo. No te conviene. Yo te diría con todo mi corazón, huye. Y huye de las pasiones juveniles. Este matrimonio fue victorioso porque tuvo un enfoque interesante. Fíjense bien. Salmón y Rahab tuvieron un hijo. Y ese hijo se llamó Booz, porque Booz fue un antecesor de David y David un antecesor del Señor Jesucristo. Entonces, queridos hermanos, Salmón se convierte en un punto de redención para mirar al Señor Jesucristo. Y entonces podemos decir que esta familia es una familia que tiene una relación absoluta y directa con nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que hace un matrimonio victorioso: vivir apuntando hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nos gusta ese versículo que dice: puestos los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe? Nuestro Señor Jesucristo es el autor, el consumador de la fe. Dice la Sagrada Escritura: así como Moisés fue levantado en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y entonces todo aquel que miraba hacia ese madero, aquel que miraba hacia esa serpiente muerta en el desierto, esa persona era salva, era salvada, era transformada, era perdonada y no moría. Nosotros necesitamos familias redimidas, porque una familia redimida es una familia que dura. Y dura porque es una familia victoriosa. Precisamente de lo que estamos hablando ahora. Imagínense qué interesante saber que de esta familia que podría haber sido una bomba, una explosión y una tragedia, se convierte en una bendición grande. ¿Por qué? Porque aquí es el primer anuncio de que los gentiles podrían llegar a ser hijos de Dios, de ser salvos. Este es el primer anuncio. El segundo anuncio vendrá muy pronto, pero también con la misma familia. Queridos hermanos, necesitamos matrimonios de victoria. Dice la Biblia que en el mundo tendremos aflicciones, pero no temáis, no temas, dijo el Señor Jesucristo, porque yo he vencido al mundo. Se necesitan matrimonios vencedores. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Queridos hermanos, necesitamos matrimonios que venzan su pasado, que venzan los pasados y las circunstancias pasadas. Incluso si alguien se ha casado y se ha casado bien, sin un pasado oscuro, pero que ha sucedido algo triste en el camino, olvídelo, olvide ese pasado, porque se convierte en pasado también. Seamos más que vencedores. Seamos más que vencedores a través de la fe, de depositar esa fe maravillosa en nuestro Dios, y a pesar de las circunstancias, nuestros matrimonios van a funcionar porque nos vamos a ayudar, porque tenemos un concepto claro de nuestra fe y de nuestro compromiso con Dios, así como lo tenía ella o así como lo tenía también Salmón. Salmón fue un personaje realmente hermoso, porque Salmón representa a nuestro Señor Jesucristo, que recibe a una mujer y luego la lava, la limpia, la purifica para él y luego caminan juntos. Salmón fue un personaje muy especial y fue la cabeza de un matrimonio victorioso. Se venció el pasado,
vivieron en fe y siempre estuvieron mirando hacia el futuro de una familia que mira a Cristo Jesús, que encarna a Cristo Jesús, que su matrimonio representa una visión clara sobre el Redentor del mundo. Queridos hermanos, esto es lo que hace Dios. Nos restaura y nos lleva a un futuro feliz, a un futuro victorioso, y ese es el tipo de matrimonios que estamos buscando, porque son los matrimonios que Dios ha diseñado, matrimonios victoriosos. Que el Señor les bendiga y pronto nos veremos en otro sermón de la serie Matrimonios que duran. Que el Señor les bendiga.